Buenos días, jóvenes, ¿qué tal? Buenos días con todos. Vamos a comenzar el día de hoy con nuestras clases de Historia Universal. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, muy cortito, pero con mucha importancia. A lo largo de la historia, bueno, a lo largo de este curso, ¿no? Hemos visto muchas culturas antiguas, ¿verdad? Los egipcios, los mesopotámicos, ¿verdad? Y ustedes saben que los mesopotámicos abarcan muchas culturas, ¿verdad? No es solo una. Entonces, eso básicamente es el origen, el inicio del mundo antiguo. Cuando hablamos de mundo antiguo, ¿a qué nos referimos? Pues a las primeras culturas que surgieron en el mundo, porque ustedes saben que las culturas más antiguas del mundo son dos, ¿no? Son las culturas sumeria, ¿verdad? Que pertenece a Mesopotamia, y Egipto. Y se preguntarán ustedes, ¿cuál es la tercera cultura más antigua del mundo? Es la cultura peruana. La civilización Caral se encuentra entre las civilizaciones más antiguas del mundo, ¿verdad? Está Mesopotamia, Egipto y luego está ahí nomás, casi paralelo, Caral en Perú. O sea que Perú es una de los focos de la civilización de la humanidad, ¿de acuerdo? Tienen que recordar eso, por eso que es importante conocer historia para conocer cuán importante, ¿no? Es nuestra cultura, nuestro legado. Bueno, entonces, antes de comenzar, ¿verdad? Vamos a dar una, unas indicaciones, ¿verdad? Que siempre se dan. Tres cositas, ya sabes cuáles son, ¿no? Tu participación en Zoom cuenta como participación en clase. Felicito a los chicos que están ahorita conectados en la clase virtual de Zoom, ¿verdad? Eso yo lo considero muchísimo y que se sigan uniendo, pues no como ahora. Y eso es muy importante, ¿verdad? Y les agradezco, los felicito y yo les digo pues que se encuentran pues en lo correcto. Bueno, lo segundo es pues la entrega de sus tareas, ¿verdad? En la plataforma, ¿no? Trátenlo de enviarlo pues en la plataforma. Ya eviten lo que es este correo, Messenger. Si tienen, como les digo, alguna dificultad con la plataforma, comuníquenme. Y recordarles que cada tarea que se deja siempre es hasta el sábado, máximo hasta el sábado, hasta las 12. O sea, tienen todo el día del sábado, hasta todo el día del sábado, claro, para entregarlo hasta las 12 de la noche. Hasta esa hora les acepta, pues, ¿no? En teoría, ¿no? La plataforma, pero yo sé que ustedes lo van a entregar antes. Entonces, no se apresuren en hacerlo en una hora, porque hay chicos que creo que de repente piensan que en una hora se tiene que entregar o acaba la clase y ya lo entregas así como no, es hasta el sábado. Tienes tiempo para leerlo, para preguntarme, ¿no? Para hacerlo bien. Y finalmente, pues tu participación en clase, ¿verdad? Al finalizar ya sabes que tienes una chance de participar. Bueno, entonces vamos a comenzar el día de hoy con esta clase. ¿Alguna vez, vamos a poner un ejemplo que tiene que ver que está relacionado con el tema que vamos a ver el día de hoy? ¿Alguna vez alguien te ha dicho algo, o un profesor, o una persona mayor, o un amigo, o un chico menor, quien sea? Alguien te ha dicho algo que te ha afectado y luego con el tiempo has confirmado que es cierto. Por ejemplo, ¿no? Si alguien, por ejemplo, a mí me dice, oye, tú no sabes jugar fútbol, ¿no? Eres pésimo para jugar fútbol. Ya, y si yo me lo creo y digo, pucha, sí, soy malo para jugar fútbol. Y de lo que jugaba fútbol un mes antes de que esa persona me lo dijera, hasta un mes después que esa persona me lo dijera, si yo me doy cuenta de que he bajado mi rendimiento, ¿eso a qué se debe? ¿Será que lo que esa persona me dijo a mí me influenció en bajar más mi rendimiento aún? ¿Y qué hubiera pasado si es que esa persona me diría, oye, mira, debes para practicar un poco más, pero si eres bueno, ¿ah? Sí me parece que eres bueno, debes seguir practicando. ¿Ustedes creen que mi rendimiento bajaría o mi rendimiento subiría en el fútbol? Ustedes planteen esa pregunta para sí mismos. Y eso es para cualquier ejemplo. Les he dado un ejemplo. Si alguien me dice, oye, tú eres muy malo cantando, la verdad. Y si yo me di cuenta que realmente soy malo, bueno, pero ¿hasta qué punto influye lo que me diga la otra persona?
Si una persona me dice, tú eres malo tocando el piano, por ejemplo, otro ejemplo, pasa un mes y mi rendimiento baja. Pero ¿qué pasaría si me dijera, oye, tú eres bueno tocando el piano, debes practicar mucho más para que seas mejor? En un mes mi rendimiento bajaría o no lo tomaría en cuenta o seguiría igual. Si ustedes se han dado cuenta, lo que uno mismo piensa de nuestra personalidad, lo que uno mismo piensa de sí mismo es muy importante. Pareciera que tanto como lo que te dicen algunas personas, ¿no? Y esto puede ser para el lado positivo y para el lado negativo. Sobre todo en personas importantes, ¿no? En personas que, que te influyen. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una persona te dice, por ejemplo, me parece que tú eres una persona muy inteligente, y tú te lo crees y lo asumes y vas construyendo, ¿no? Vas estudiando más, vas rindiendo mejor, y de a cabo de un tiempo te das cuenta que sí, efectivamente eres inteligente. Pero ¿qué hubiera pasado si alguien te hubiera dicho, no, tú eres un tonto, tú no sirves para nada, tú no puedes hacer esto? ¿Cómo sería tu rendimiento? ¿Tendrías una motivación para estudiar? Bueno, a todo lo que yo te estoy contando, a este rendimiento o a esta influencia que tienen los otros sobre ti, se llama efecto Pigmalión, que parece algo insignificante, pero es muy, muy, muy significativo. Si tú tienes un compañero o un amigo o cualquier persona y tú le dices algo positivo y le recalcas esa cualidad, es muy probable, ¿no? Que esa persona se transforme en lo que le dice o se transforme en lo que tú les vas diciendo, sea algo positivo o algo negativo. Y esto se puede usar como todo en la vida, ¿no? Por un buen lado o por un mal lado. ¿Qué pasa con una persona si, maltrata todos los días a una persona? Tú eres un estúpido, tú no sirves para nada, tú eres un inútil, todos los días. ¿Tú crees que esa persona se va a convertir? ¿Sí? Bueno, ¿tú crees que esa persona se va o se convertiría pues en una persona que tiene autoestima, ¿verdad? Respeto por sí mismo? No, es muy poco probable. Aunque hay personas que, a pesar de que la insultan, ¿verdad? Y le generan un montón de ideas falsas, ¿no? Surgen, ¿verdad? Y tiene más autoestima y la fortalece. Pero hay un efecto psicológico conocido como el efecto Pigmalión, el cual nos habla de que cuando una persona le dice algo o influye en otra persona, aunque no sea cierto, eso va a influenciar en su actitud y luego en su personalidad. Si un chico no sabe tocar el piano, ¿verdad? Y tú le dices, oye, tú eres bueno en esto, tienes que seguir practicando para que seas mejor, y le das ese tipo de apoyo, vas a ver que en unos meses ese chico va a mejorar bastante. Eso se llama efecto Pigmalión. Tú vas creando personalidad en base a, a la influencia que tú tienes eh, de algo externo. Esto más se da en los más pequeños, ¿no? Que aún recién están formándose su autoimagen. Por ejemplo, a un niño tú le dices, a un niño de 5 años que es recontra travieso, tú le dices, tú eres un travieso, tú no sabes comportarte, tú eres un malcriado, así, todos los días. Al cabo de unos meses o unos años va a ser un malcriado porque el niño mismo asume, si todo el mundo me dice que soy malcriado, entonces yo soy malcriado, entonces debo comportarme así. Pero ¿qué pasa? Haz la prueba. ¿Qué pasa si tú a ese mismo niñito le dices, oye, ¿qué pasa? Tú eres un chico muy, muy, inteligente y respetuoso. No sé por qué estás haciendo estas, travesuras. Y le repites eso. Tú eres una persona tranquila, pero no sé por qué has hecho esto. O tú eres una persona obediente. No sé por qué has desobedecido a tu mamá. Vas a ver que con el tiempo eso va a influenciar en el chico y va a decir, oye, de verdad, yo soy alguien, el chico, ¿no? El niño va a decir, oye, yo soy una persona obediente, no sé por qué he hecho esto, o no sé por qué he hecho este error. Y vas a ver que es muy probable que en un tiempo determinado esa persona asuma eso como parte de su personalidad. Y ese es el efecto Pigmalión. ¿Y quién fue Pigmalión? Un rey de la antigua Fenicia, un pueblo que vamos a estudiar el día de hoy.
que su historia es muy curiosa. ¿Por qué? Porque Pigmalión un día construyó una estatua. ¿Y qué pasó con la estatua? La estatua se parecía a él. ¿Y qué creen que Pigmalión hizo con la estatua? Pues Pigmalión, aunque ustedes no lo crean, se enamoró de su estatua, de su propia estatua que se parecía a su imagen. Entonces, esta historia le da nombre a ese efecto. Y es muy importante que ustedes lo sepan, que la motivación, que las palabras de afecto, que el cariño influye en tu personalidad. Así que, ¿cuál es la lección que nos dice la psicología? Da a otras personas, da cariño, da motivación, da afecto, para que las personas que te rodean se sientan pues valiosas y esa gratitud se regrese también a ti. ¿Verdad? Es como construir una convivencia sana. Entonces, ese nombre pues ese nombre de ese rey tiene mucha influencia en la psicología, ¿verdad? En la mitología y en la psicología. Ahora, este rey vino de esta región llamada Fenicia, ¿verdad? Que actualmente no existe, ¿verdad? Esos pueblos fenicios no existen. Sus herederos están en lo que actualmente es Líbano, que es un país que se encuentra en Asia Menor, cerca de la región de Palestina. Esas regiones están castigadas pues, por la guerra, ¿verdad? Este es el mar Mediterráneo, miren, esto de acá es Europa, ya vamos a dibujar acá en un lado, Europa. Aquí está Grecia, Italia, Turquía y el Mediterráneo, ¿verdad? Europa tiene como una forma de un animal, ¿verdad? Como de un zorro. Su cabeza, sus dos patas y su cola. Este es el mar Mediterráneo, ¿de acuerdo? Aquí está Egipto, en el norte de África. Este es Europa, África y Asia. Aquí está Egipto, en el norte de África. El mar Mediterráneo, Europa. Aquí está Asia. Y aquí está una franja conocida como la Franja de Gaza. Y aquí está pues esta región llamada como Palestina. Dentro de esa región de Palestina está pues Israel y Líbano. Y también por acá Siria. Pero Líbano es un pequeñísimo país que se encuentra cerca al mar, que son los descendientes de un antiguo pueblo, muy, muy antiguo, conocido como los fenicios, ¿sí? Que fueron una serie de ciudades-estado, ¿verdad? Nunca Fenicia fue un solo país. Algo así como Mesopotamia, ¿verdad? Nunca fue un solo país, Mesopotamia, ¿no? Una sola cultura, una sola civilización, no. Fenicia fueron distintas ciudades-estado. ¿Qué cosa es una ciudad-estado? En la antigüedad, jóvenes, la población de la humanidad era muy escasa, ¿no? Si lo vemos desde este punto de vista para explicarlo. Por ejemplo, en todo el planeta Tierra no llegaban pues con todo y los indígenas no contactados, las tribus, con todos los cazadores, con todas las civilizaciones, toda la humanidad no llegaba pues a los 15 millones, a los 20 millones de habitantes. Hoy en día solamente en el centro de Tokio hay pues 30 millones, no, bueno, claro, 20 millones y en los alrededores ya son 30 millones, ¿no? Imagínense, esa cantidad entra en una sola ciudad en el día de hoy, en la actualidad, ¿no? Hoy día somos 6 mil millones de personas en el mundo, 6 mil millones, ¿no? Prácticamente 6 Chinas en todo el mundo, ¿no? En la población. China tiene 1.000 millones de personas. Bueno, en esa época eran aproximadamente de 30 a 20 a 30 millones de personas. La población era muy, muy, muy baja, ¿verdad? Porque el ser humano aún no se había expandido por los continentes aún. Habían civilizaciones en todo el mundo, pero había regiones que no estaban pues habitadas, ¿no? Como Oceanía, como muchas partes de Asia. Bueno, entonces, los estados no eran estados mayoritarios, ¿verdad? No eran estados continentales. La primera forma de estado, la primera forma de convivencia ciudadana se da en la ciudad, ¿verdad? Al formarse ciudades, ¿verdad? Se forma también la idea de estado. Como las poblaciones son tan pequeñas, ¿verdad? Al formar una ciudad, prácticamente se forma un estado. Una ciudad era prácticamente lo mismo que un estado.
¿verdad? Los miembros de una ciudad se sentían parte de un estado y las personas de otra ciudad también se sentían parte de otro estado. Así fue como nació la idea de estado, ¿de acuerdo? La forma más antigua de estado son las ciudades-estado, son las pequeñas ciudades, ¿de acuerdo? Ciudades que no llegan pues a las 800 personas, a las 1000 personas. En el caso de Fenicia, existieron muchos pueblos en esta parte de Palestina, ¿verdad? Que vienen desde los tiempos pues de Abraham, los pueblos que aparecen en la Biblia, ¿verdad? Los cananeos, ¿verdad? Los filisteos. Esos pueblos formaron ciudades, ciudades-estado, ¿de acuerdo? Como Biblos, como Sidón, como Tiro, como Carta. Cada una de estas ciudades se fueron formando independiente de la otra. Cada una de estas ciudades tenía su propio gobernante, su propia historia, su propia tradición. Era prácticamente como un país, ¿de acuerdo? Ellos culturalmente se sentían fenicios, se sentían que pertenecían a una cultura, ¿verdad? Compartían un idioma en común, los dioses eran similares, pero políticamente eran distintos, eran ciudades-estado, ¿de acuerdo? Eh, la primera ciudad, o la ciudad más importante, más antigua de los fenicios, fue la ciudad de Biblos. De esta ciudad es la que viene pues el nombre de la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque Biblos es el nombre de la ciudad, ¿cierto? Ahí se producía una serie de madera y se intercambiaba con los papiros egipcios. En esa ciudad se comercializaba con esos papiros. Y de los papiros surgieron luego, ¿qué cosa? Los libros, ¿verdad? Y en griego, biblos significa libro. Y ese nombre ya viene luego a lo que le da el nombre a la Biblia, ¿cierto? Como el gran libro o el libro, ¿de acuerdo? Entonces, los fenicios fueron formando ciudades-estado, todas ellas portuarias, ¿no? Todas ellas relacionadas con el comercio marítimo, ¿de acuerdo? Están relacionadas muy al mar, ¿de acuerdo? Están en la costa del Mediterráneo. La más antigua es Biblos, fundado por los cananeos, ¿verdad? Según su mitología, ellos fundaron esa ciudad ahí por designio de su dios. ¿Y cuál era su dios de los cananeos? Un dios conocido como El. Ese era el nombre del dios de los cananeos. ¿Cómo se llama? El. ¿Quién es el dios? El. ¿Verdad? Pasó un tiempo y esta ciudad dejó de tener importancia económica y se funda otra, ¿verdad? Mejor dicho, florece otra ciudad, Sidón, donde ya empieza a expandirse mucho más el comercio fenicio. Van a muchas regiones de Asia Menor. Esta parte se conoce como Asia Menor, ¿verdad? Porque es la entrada de Asia. Asia se extiende aún más allá, ¿verdad? En el este, hasta China, hasta Japón, hasta la India. Esta es Asia Menor, ¿de acuerdo? Se extiende en muchas partes, ¿verdad? Incluso llegan a la isla de Chipre, que está cerca a lo que es en las islas de las poligriegas, ¿verdad? Que aún estaban que aún veremos en la próxima clase. Y en esa isla de Chipre encontraron pues grandes yacimientos de cobre. Es más, el nombre Chipre viene del griego Kiprus o Cyprus, que significa cobre, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de cobre, la palabra cobre proviene de esta isla, de ese nombre, ¿verdad? Del cobre, del cuprífero, ¿verdad? Viene de el cobre de Chipre o Cyprus, ¿verdad? Ellos fueron los fenicios fueron los primeros en colonizar, encontrar nuevos territorios para extraer materias primas, ¿no? En el año 2300 a.C., ¿verdad? Fueron se puede decir, un precursor del colonialismo, porque lo que hacían los fenicios eran expandirse a otras partes de Asia y de Europa a buscar recursos, ¿verdad? Y muchas veces formaban colonias, ¿de acuerdo? Luego llegó la ciudad de Tiro, en donde aparece pues
nuestro personaje, ¿verdad? Al decaer la economía de la ciudad de Tiro, que es recordada porque es este, contemporánea el periodo de Esplendor de Tiro al de Rey David, ¿verdad? Al de Rey Salomón que aparece en la Biblia, ¿verdad? Incluso los fenicios ayudan a construir el templo de Rey Salomón. Aparece en la Biblia esta historia. Luego de la decadencia de esta ciudad-estado, surge pues lo que son las colonias, ¿verdad? Los fenicios se extienden a las costas del Mediterráneo y forman colonias. Y estas colonias van a ser independientes al pueblo que ha sido formado, ¿verdad? Ellos van a tener su propia política, su propia identidad, su propia civilización, ¿verdad? Sus propios gobernantes. Y se van a desligar totalmente de su origen, ¿verdad? Y se forma, pues, en la costa de norte de África, se forma la colonia de Cartago. Actualmente Cartago, lo que antiguamente fue la ciudad-estado de Cartago, es un pequeño país llamado Túnez, ¿verdad? Que limita con Libia y con Argelia, ¿verdad? En el norte de África. Ahí formaron pues la ciudad de Cartago. Y aquí pues aparece en la fundación de Cartago la historia de este rey que yo te conté, el rey Pigmalión, que tenía pues una hermana, ¿verdad? Llamada Dido, que es perseguida por y se refugia y para huir de su hermano tan extraño, ¿verdad? Pigmalión, huye hasta la ciudad de Cartago y funda pues este ciudad-estado que se va a convertir en la ciudad más importante portuaria del mundo antiguo, ¿verdad? Incluso en un momento de la historia va a llegar a competir con los romanos por el poderío del mar Mediterráneo. Entonces, en resumen, los fenicios se dedicaron pues al comercio del mar, ¿verdad? Ellos eran grandes navegantes y comercializadores. Por eso que se conoce a Fenicia como una talastocracia. ¿Qué cosa es una talastocracia? Es un gobierno de pues los marineros, del comercio marítimo. Ellos son los que gobiernan, ¿verdad? Por eso que se le llaman los pueblos del mar a los fenicios, ¿de acuerdo? Están relacionados con el mar y con el comercio. ¿Qué tipo de productos comercian? Madera de las montañas o de las palmeras del Líbano, tintes, especias, ¿verdad? Pero hay algo muy importante. El aporte más significativo de los fenicios al mundo es el alfabeto, porque ellos, para hacer su comercio marítimo, tienen que tener un sistema más práctico que los jeroglíficos o la escritura cuneiforme de los mesopotámicos, ¿no? Es algo muy complejo y muy difícil de hacer. Y es como son comerciantes, necesitan algo rápido para comercializar y para almacenar la información. Entonces, que resumieron un poco algunos caracteres de los alfabetos existentes y crearon su propio alfabeto, ¿verdad? Luego ese alfabeto llegó pues a los griegos y los griegos pues le aumentaron, ¿no? Es algo parecido a estos caracteres, ¿no? Le aumentaron pues las vocales. Y ese es el alfabeto que nosotros conocemos. El A, B, C, D proviene de los fenicios, porque ellos, como eran comerciantes, difundieron ese alfabeto a muchas partes de Europa. Llegó a Grecia, luego llegó a Roma, y luego con el tiempo, ese alfabeto ya llegó acá a América y es el alfabeto que todos conocemos, ¿verdad? Entonces, el mayor aporte de los fenicios fue el alfabeto. Bueno, jóvenes, ¿alguna duda? Si tienen alguna duda antes de que se corte la transmisión, me la pueden hacer ahora. ¿Alguna pregunta si tienen? La pueden hacer ahora, antes de que se corte la transmisión. Así que ya sabes, ese efecto psicológico es interesante. Te recomendaría que investigues un poco más en internet sobre qué cosa es el efecto Pigmalión de este reino tan exagerado. Recordemos que cada ciudad-estado tiene sus propios gobernantes.
Ninguna pregunta, jóvenes. Recuerda que son puntos las preguntas, ¿ah? Uy, se cae. Bueno, jóvenes, entonces, si no hay preguntas, nos vemos el día miércoles con... No, el día miércoles, ¿qué hablo? Hoy es miércoles. El día lunes con Historia Universal. Espero que les haya servido de algo esta clase y nos vemos el día lunes. Cuídense bastante, jóvenes.